Moicano día Leandro vaya pa, buen día. Y por la mente Andrés Carlos, Maite Hijo, Andrés, Francesco, Neri, Upa, Moicano querido. Andrés, Saña, Andúa. Hoy en día la Cruz, Cruz Sí, Subara, señor. ¿sí? También en Santa Elena, por Santa Elena, por ¿verdad? Santa Elena, ¿no? Linda, Y para- por la batalla, en principio, de Constantino, ¿verdad? Sí, Que viste, se enfrentó a los Carlos bárbaros. Báez. Esa es la historia, Moicano, de que... O sea, yo le conté a Carlos que mi señora era de Santa Elena del colegio acá. Ah, ya. Y por eso yo tengo muy presente esa celebración. Por supuesto. Y recordé que yo no soy católico, respeto muchísimo la fe católica, pero como no soy, no manejo mucho las fechas. Sí. Pero le decía a Carlos que según yo tengo entendido, es el día en que Santa Elena, la madre del emperador Constantino, descubrió la cruz de Cristo. Así mismo, dice que cuando Constantino gana la batalla, era una batalla imposible, él vio en sueño un mensaje de Dios que le decía que lleve delante de su tropa una cruz. Así lo hizo y de manera increíble, el que estaba en desventaja gana la batalla. Sí. Le pide a la mamá que visite Jerusalén y que busque la cruz de Jesucristo. Ella va y encuentra las tres cruces. Justo un rato antes falleció, o sea, un tiempo antes falleció un joven, y ella pidió a los soldados que estaban con ella que recuesten al fallecido, al joven fallecido en una de las cruces. Así lo hicieron y no pasó nada. Luego pidió que lo recuesten en la otra cruz, tampoco pasó nada. Y cuando finalmente recostaron al joven fallecido en la tercera cruz, él resucitó. Y dicen que ese fue eso ocurrió el 3 de mayo, aproximadamente el año 300 después de Cristo. Y uno lee nomás esa parte de la historia, Moicano, y es fascinante. Sí. Pues a causa de eso, Constantino establece la libertad religiosa y dejan de perseguir a los cristianos. Así. Eso sucedió, si mal no recuerdo, bueno, yo te estoy hablando así, entre el año 310 aproximadamente 308. Y estuve leyendo hace poco lo que fue el decreto de Tesalónica, cuando declaran el cristianismo como la religión oficial, que son nomás, son fechas muy importantes para nosotros, ¿verdad? En ese momento, y lo del edicto de Tesalónica yo lo leí bastante, lo estoy leyendo, porque estoy leyendo La ciudad de Dios, de San Agustín, que escribió en ese momento en que Roma estaba cayendo y en que el cristianismo acababa de ser la religión oficial. Y una cosa, No. iba a decir nomás, una cosa sorprendente siempre en estos acontecimientos de la historia, de cómo se fueron desarrollando en un proceso, por supuesto, hasta llegar ahora, toda esa Europa considerada bárbara en su momento, ¿verdad? Porque no tuvo difundida todavía en ese amplio territorio la tradición cristiana, entonces se van produciendo los cambios, que fueron cambios bastante delicados, profundos, violentos, sanguinarios, pero finalmente llegamos a las circunstancias que hoy conocemos, ¿verdad? Que nada más y nada menos el Vaticano esté en el corazón de Europa, en Roma, ¿verdad? En el Imperio Romano antiguamente. ¿Y por qué sale después la tradición esta de Caruguazú y cosas por el estilo en un día como hoy? Oye, pues mi tallarín, chipa, caramelo, maní. Sí, Ahí, sí. por ejemplo, vemos todo, vemos esta El imagen. famoso Curuzuyegua, Sí. esto se hace siempre el 3, y acá hay una familia, podemos mencionarla, la familia Antar, que está cerca de emergencias médicas, que no sé, llevan más de 50, 60 años haciendo esto, y no solamente, Carlos, como una actividad en el día, ellos se preparan a veces un día antes, año pues le traen a sus familiares, a los vecinos, y hacen lo que vemos acá son unos rosarios que se hace el famoso mandubí, el maní allá, y eso tiene un trabajo bastante complicadito ese, pero es una obra perfecta. Hoy muchos de estos lugares donde estos son verdaderos altares, ¿verdad? Unos nichos donde está ubicada de manera preferencial la cruz, vamos a tener la presencia seguramente de los estacioneros, que hoy también, de alguna manera, ellos dejan de lado el compromiso que asumieron el miércoles santo. Hoy va a haber canto estacionero y allí ya al atardecer, la tradición, hoy no hace tanto frío, pero en unas ocasiones que tocó, es impresionante lo que se llama chipapopó, que es arrancar las chipas y tomar con un rico cocido. Ahí va a terminar esto y obviamente durante todo el día el rezo del rosario, la gente que va allí, que también pone de manifiesto su compromiso o pago de promesa. Un dato más, Carlos. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Qué lindo. Día, bueno, esto es extraordinario.
Yo que soy un fanático, creo que tengo motivo para celebrar el día. Día de la milanesa. Mira, El día de la milanesa, también es el día del albañil y relacionado con la milanesa, aunque no forma parte así muy enteramente de mi cultura, el Día Internacional del Cervecero Artesanal. Sí, sí. Hoy, ¿No soy de tomar cerveza muy cara? no, hace años que no tomo. Vino lo tomo de vez en cuando. ¿No sabes que ahora las cervezas artesanales en Paraguay están con un nivel impresionante? Ayer fui, a todo esto ya lo comenté a mi tío Marcelo, Carlos. ¿En serio? Sí, sí, abrazo para el ingeniero Marcelo Pisur, no sabe que lo quiero muchísimo. Muchas felicidades. Que lo amo, que Dios le bendiga y tenga un excelente año. Y ayer estuvimos haciendo un conocido local acá cerca, después del festejo del grupo Viniendo Ti, y las cervezas artesanales que había, muy cara. Impresionante. Está la IPA, la doble IPA, la triple IPA, quíntuple IPA, Super Saiyajin fase 4. De todo tenés. Impresionante. Todas ricas. Todas realmente una calidad impresionante. Ahora, aprovechando más que mencionaste, hay que felicitar a la industria cervecera del Paraguay, que es una industria con la cual no se habla mucho, pero las cervezas artesanales que hay, insisto, son preciosas, hermosas. Extraordinario. El día del rap y de manera muy especial, Carlos, quiero saludarle del rap. Y quiero saludarle a mi esposa de cumpleaños. Así es que de acá 3 de mayo. 3 de mayo, por Usuara. Ella es Sabina de la Cruz. Así es que a Sabina muchas felicidades. Y bueno, que vengan muchos años más para mi compañera de tantos años. Sí, señor, muchas felicidades para ella. 7:22. Mañana, el 4 de mayo, un homenaje a Peña por su valiosa labor. Sí, la invitación, bueno, pues cosa que lo morí. Siempre, eso es importante. Morí, domingo, perfecto. Tantos invitados. Carlos, Señor. estoy impresionado con eso. Un capo, una voz autorizada, bien sentado acá, ¿verdad? Sólido en su comentario. Pero no es ahora el comentario, hace un tiempo siempre lo escucho. Gracias, Pero Juan Carlos. ahora me siento así muy influenciado por Yo creo que es una de las figuras más importantes que generó el periodismo deportivo en los últimos tiempos. Sí. Solo porque ahora nos pidan que esté bien temprano todos los sábados acá, por favor. No importa, pero inclusive Carlos, mira que está hablando así pero con un problema estomacal, no quiere decir nada, pero 100%, ¿verdad? hay una cuestión importante dentro de todo esto que para mí todo pasa por el tema de la educación, pero inclusive yo le pondría un nivel que es cuando ya los jóvenes están próximos, si ya no están en el volante, que sería para nosotros ir primero, segundo y tercero de la media, pero que sea algo curricular, que no sea una cosa así esporádica, que entramos, hablamos unos minutitos o en la formación y otra cosa mariposa. Esto requiere de formar una generación que va a venir después, porque la de ahora lastimosamente está descompuesta. A mí me llama la atención, yo viajo mucho, recorro todo Paraguay habitualmente, y no es solo acá en la cuestión de Asunción, en cualquier lado, y hay mucho de prepotencia en la gente, el que se manda la parte, el que te pone el sonido, pero, no sé, se va a mirar tan la luna cuando, y yo digo, ¿yo qué culpa tengo que le guste esa música? ¿Verdad? Luego pone y le escucha al vecindario y manejando, ¿verdad? Y uno ve el brazo acá afuera, o el otro hablando por teléfono, criaturas. Y acá también hay algo importante, siempre tenemos un carril izquierdo donde supuestamente el movimiento es más rápido, se puede movilizar más, con mayor velocidad, y el de la derecha para los que están andando más lento. Acá él llega a un punto en que cuando se encuentra con el vehículo enfrente, entre que tocarle e intentar entrar por un resquicio que había allí, bueno, lastimosamente se encontró con el árbol. Y lo digo esto por lo siguiente, muchas veces estos accidentes, si buscamos en nuestro promedio, creo que es más frecuente entre gente que tiene entre 30 y debajo de 30 años, porque es allí donde yo noto mucho. El otro día me crucé acá, llegando a San Lorenzo, con un muchacho que iba con la novia, se mete en el carril izquierdo, se enciende la luz verde y él continúa allá caramelado, ¿verdad? Entonces, ¿en manos de quién a veces ponemos el volante? O hay veces, ¿por qué una persona así asume? Decía mismo, entre varias de las situaciones, recién veíamos dos en una moto, sin chaleco, sin tener los señaleros puestos, y que hace, cruza la doble raya amarilla, la franja amarilla. Y eso todos sabemos, no podés cruzar, ni aunque no venga nadie del otro lado, acostumbrate, y andá y buscar un lugar donde podés girar.
Pero acá la gente se mete en cualquier lado, ¿verdad? Es triste, es cierto, estamos hablando de las necesidades, que tenemos que llegar a nuestro trabajo, a nuestra casa, estamos cansados, pero por derecha, por izquierda, por el medio, por el costado, por arriba y por abajo, la cuestión con la que te está la moto. Hay un momento, a la hora de la mañana, temprano, a la tarde, en que todo el mundo está nervioso, ellos se ponen adelante y no hay quien le quite. Hay mucha violencia en las calles. Mucha violencia. Gente muy cargada, y es verdad eso. Yo apunto por eso a una cuestión de mayor fortaleza en la educación, pero que sea una cosa afectiva. Y lo otro, el control en las municipalidades, ¿verdad? Y también quienes entran a cumplir la función de agentes de tránsito, ¿verdad? Porque la tranza es una cuestión impresionante. Yo nunca olvido, una vez me tocó, ¿verdad? Me paran allí entrando viniendo de la Chaco, entrando allí en el túnel y saliendo al otro lado. En algún momento alguna falta habré cometido, no sé si en una de esas habré cruzado en amarillo, no recuerdo, lo que sí que me paran. Y entonces me dice el inspector, estaban entre dos, y documento, y yo le digo, ¿y cuánto es? Y me dio una suma de más de 1.200.000. Pero él me dice, sobre la marcha, me dice, pero esto ¿cómo arreglar? Y le digo, ¿yo cómo vamos a arreglarlo? Y te pongo acá 400. Le digo, bueno, tengo 400, yo siguiéndole la corriente. Me dice, no, acá en el supermercado que está aquí sobre el Chaco, allí tenemos un cajero, vamos allí. Entonces yo le digo, haceme la boleta, le digo. Ahí pagué 1.200.000. Pero de todas maneras a lo que yo voy es que eso está ahí en las calles. Me llamó la atención que de un tiempo a esta parte ya no lo vi tanto porque creo que hubo una orden del internet, pero uno sale al interior de una carnicería. Cada puesto de control que ponen allí no es un puesto para verificar cómo está el vehículo, no es directamente transar, cuanto más. Y la caminera lo mismo. Le sumo algo a eso, el mantenimiento de los vehículos. Eso es claro. Hay responsabilidad en eso de no cambiar aceite, verificar las luces. Una cosa tan elemental, si es una herramienta de trabajo, uno tendría que estar cuidando, pero al máximo, ¿verdad? Si es cada 5.000 llevar, no dejar que el vehículo muera y uno morir después con él. Pero creo que esa es otra imprudencia en el sentido de no hacer los mantenimientos correspondientes al vehículo en el periodo que corresponde. Ponemos un poco un trabalengua que hoy me pide por Francesco, la gente me dice, yo no. ¿Qué pasó, Carlos? Y la gente quiere que vos leas todo de seguido esto, por Yo favor. hoy estoy en modo serio. Es bájalo. Sí, estoy en modo serio, pero igual voy a leer. Andrés, por favor. ¿Qué querés con Andrés? Tiene que poner la música de fondo, Carlos. Yo no soy Álvaro Mora, pero igual me tiene que poner la música de fondo. Álvaro más. ¿Y qué? Habla. Mirá lo que pasó. No, pero la música seria, Andrés, por favor. Acorda lo tuyo, ¿eh? No. Cupepe. No, Cupepe, perdón. Aguapul. Apucapucu. tiene que ser más rápido y no... Apucapucu, cupepe. Aguapul. Apucapucu. Muy bien. Upe. Operé. No, espera. Upe. Upe. Operere. Upe. Operere. Upe. Operere. Operere. Upe. Operere. Upe. Operere. Espera un ratito, parece que está Ahí bien. está. Ipe, operere, ipe. ¿Viste que va el acento ahí, por cara? Ipe, operere. Sí. El Carlos va cuando maneja tema del acento. Hay que corregirnos. Señor, taquito vas a hacer. No, espera, Wilson sabe la buena No, espérate, No, déjame hablar primero. Puede ser que de por ahí no, ¿verdad? No, es trabalengua. yo me conozco a Wilson. El trabalengua en castellano igual es complicado. Bueno, pero déjame terminar. Vale, todo eso. Voy a leer todo. Pues yo no voy a leer una No, tortura. pero con todo. Apucape. Apucape. Epuita. Nemita acajata. Bien. Ombo piriri tapiti. Capi moroti. Le calla oyo can bocaya. Bocaya oyo can le calla. Caria oyo o mandi o. O moño o. O mono. O mono o cañe o. No. No, lee el último tramo. Caria oyo o mandi o. O mono o. Cane o. Jae no.
Año. Solo. Sí, sí. Estamos con todo, Carlos Báez, hoy. No, pero está mejorando muchísimo. Con relación a lo que yo lo escuché en enero, por ejemplo. Gracias, Wilson, querido. ¿Vos sabés que me dicen que estoy evolucionando mucho mi guaraní, Carlos? Por razón te dicen Bojecaraí. Sí, la otra vez lo vino en Modejarita. Sí. Y le di, Carlos Val le dijo, hola Modejaraí, y Modejarita le dijo Modejaraí. No, Modejaraí es Fiorio, yo soy Modejarita, le dijo. No, pero acá me pusieron, a él le pusieron lo más fácil. No, a mí me... No, vale. ¿Cómo? No, el mío tiene que ser copiar. Pero eso no es... Pero si toda la formación docente copian todo el examen. Carlos Báez, no, Carlos Báez, con todo respeto, pero cuando uno rinde el examen de guaraní de inglés, hay niveles. Sí, se Y anuló Wilson eso. tiene un mejor nivel que yo. Después se va a anular el examen, chico, como en educación. Vamos a manifestarnos No todos. puede, Wilson. Apucapucucu, Pepe, aguapuya, apucapucu. Esa parte. Ipe operere, ipe operere. Apucape, apucta, nemita, canata. Ombo piriri, tapiti, capi, monoti. Le callao, yo campo, callao, yo cale, callao. Caria, yo, o mandi, o mono, o cane, o año. ¿Sabes qué? Perdón, Francesco. Yo creo que le faltó, ¿sabes lo que pasó por acá? Bueno, no, Con todo respeto, Carlos, pero... Le faltó la Ahora contigo, Francesco. Y este Francesco. Le faltó a Wilson un poquito de haciendo. Sigue en la mesa examinadora, Francesco. Este no se fácil, no se fácil, no tiene así. ¿Cómo es Wilson? Yo estaba a la altura, pues entonces, yo todo rápido, me brestó la mandíbula ya. Caí, cau, cuá, cue. Deja de hacer tan rápido, hermano, por favor, por el amor de Dios. Otro, por favor. 9 con 6 ya esta mañana. ¿Y este, Francesco? Ubirá pirú, racane. Ubirú, No. espera. Uribú, pirú, A mí me sorprende, güey, ahora Francesco, hablando en serio. No, tengo que reconocer. Era un desastre. Yo le dije el otro día que estoy en condiciones de afirmar que está, pero impresionantemente bien aquí, en la luna y al otro lado del mundo. Está muy bien. Gracias, Moja, gracias. ¿Y este Muy contento. Francesco? Tengo que decir, Carlos, que me hemos casi competir con Kevin Aguilera que con Wilson, ¿eh? Cupepe, apuntá, apucá, apucú. Muy bien, con todo estamos Y ahora la traducción, ¿verdad? Es más, No, ahora viene este, Francesco. Ah, la pucha. Ahora viene. no, este Wilson. No. Te dije dos. No querés que te haga todo. No puedo hacer todo, Carlos, no puedo todo solo. Que me ayude Wilson González con este. ¿Cómo se dice pelota guaraní, Francesco? Vaca y popo. ¿Vaca qué? Casi. Dos maneras, diga la forma más corta. Manga. Manga, Manga, que es el nombre guaraní. Manga. Y lo otro, Vacapipopo. Vacapipopo, Una creación. La manga, los indígenas hasta hoy, por ejemplo, usan de la parte del, lo que serían los intestinos de la vaca, se infla y se usa como pelota. Mira el manga. Y también hay de allí viene mangaicé, es un árbol que si se quiere gomoso y se hace así como una pelota de eso, como la pelota tradicional, por decir. De hecho que acá siempre hay todo un trabajo hecho, hay películas, hay libros donde se dice que el fútbol nació en Paraguay y de la mano de los guaraníes. Es verdad. Sí. Acá me Pero ¿cómo se dice árbitro guaraní? Epa. ¿Árbitro? Sí. ¿Árbitro? Acá me escribió un oyente al privado WhatsApp y me dice que estoy mejor en guaraní porque parezco medio estreñido cuando hablo así. No, pero acá otro mensaje me dice que Mojarada es muy generoso contigo. No. Yo no creo que sea generoso con Francesco, sino que yo creo que Mojarada ve el resultado de Francesco. Por eso que él se siente congratulado por el avance y sí va a ver a Mojarada por la evolución gramatical Acá hay otra persona y me dice, recordamos dejar que lo que ustedes hacen en favor de guaraní es el trabajo de tres. Carlos Báez, Ney Peña y vos. ¿No te dio tu premio? Me dicen. No sé, Carlos, yo eso no. A mí tampoco no me dieron premio por hablar de guaraní, porque no sé hablar de guaraní como No, por ahí escuchaste. pero quiero que vos leas este, Francesco. No, pero ¿por qué Wilson no leerá? Este tiene cara de Wilson González. ¿Te animás el primero o el segundo? No, el primero Wilson. El primero Wilson. Yo voy, sí. A ver, José Joumba,
José de José, ¿verdad? Del nombre. Claro. José es medio platense. Más cheto. Hola José. José Umba Jourire Geta y Marare Umba Heishibe José Hace. Pero ¿viste lo que dice? Que José comió cosa dulce, ¿verdad? Cosa dulce y le dice, y después entonces, ¿qué le dijo Chile? ¿Para qué comer cosas dulces, amigo? Entonces, ¿qué hizo José? Francisco, el otro Francisco de abajo. Shake Shuku. Shiki. Shiki. No, espera. ¿Cómo uno sabe el acento Francisco? Shake Shuki. Shake Shuku. Shiki. Shake Shiki. Shuku. Shake. Takuru Puku. Kupepe. Muñaro. Toro Morotín. No, porque te dije casi dije toro, ¿entendés? ¿O qué? ¿Qué? ¿O qué mitad? Muy bien. Muy bien. Esta naya me... Sí. Y después otro, paún, poname. Hubo tigre, hubo tú. Una sola acaban de decir que parezco estreñido, No sé qué me cuesta hablar. No, pero claro, transmitir un partido de fútbol en guaraní, bueno, es fácil. Es guaraní, pero hay gente que transmite, sí. Pero ese tiene que ser yo parado, si no hay caso. No, de hecho que hay expresiones. Alguna vez me tocó escribir algo sobre que en Paraguay el fútbol se juega guaraní. ¿Por qué? Porque no solamente el hecho de comentar, de narrar, como va a ser en el caso de Wilson o otra gente que a lo mejor en algún momento pueden hacer, pero toda la expresividad, ya nosotros mismos decimos partido, no decimos los fútbol, que balompié sería balón español, acá es partido sojo decimos, ¿verdad? El sojo en ese sentido no es la carne, sino que aquello que se juega en forma libre, sin reglas, ¿verdad? ¿Y cómo sería la traducción? O sea, un relato como de cara, no sé, Olimpia, Orecó, PTI, Baja Pipopó. Orecó Mangá, que es más corto. Orecó, Mangá, OSE, bueno, yo no soy especialista en esto, pero más o menos. No, está complicado. Tirar unos relatitos ahí de 10 segundos. Pero de todas maneras también, no olvidemos que inclusive hasta en el marcante de los futbolistas, si Tacuara y compañía, todos no juegan, ¿verdad? Y después la jugada. Los pedidos, el POVIB, una cuestión muy dura, estos años eso se escucha, ¿verdad? De hecho que siempre he ponderado el tema del fútbol paraguayo y los futbolistas y la selección, sobre todo por el tema del guaraní. Internacionalmente ya corrió la fama de que acá los futbolistas se comunican en guaraní. ¿Cómo, profe, se dice cuando te piden que vos te adelantes a una jugada? ¿Es como el tío? Sí, es como el tío, o ñemotenondera, ¿verdad? O acá en la mezcla ya se KSA, y fíjate cómo, Wilson, como en este caso inclusive expresiones de origen en inglés, acá la gente le dio su toque, ¿verdad? Lo que es offside, acá la gente dice orside. Está en Orsay, amigo. Este bombero, y era famoso en vez de Goal, acá era Argol. Argol, ¿verdad? Sí, el tiro lateral. Está el escenario, la cancha, el público, y el relator dice, señoras y señores, parece guaraní. Señoras y señores, Olimpia, Orecó, Caraí, Olimpia, Orecó, la manga, Olimpia, Pupú era tocar, ¿verdad? Pupú era tocar. Pupú era Olimpia, Opocó, PTI, Baja Pipopó. ¿Y con cuántas pelotas se juega? Una pelota no, porque Richard Ortiz, Orecó, la manga. ¿Qué fue? L'Oreal era un poco más. Era el otro partido con 2 palabras. Voy a llevar flores si querés, Carlos, pero no sé también si... ¿Cómo, por ejemplo, la gente se refiere al recordar nomás al chopeto? Te hizo chopeto y te vas a jalar la pelota. Gustavo Velázquez de Cerro le dicen cururú, por ejemplo. Ahí está. Oye, probablemente se hincha o se enoja, se enerva. Pero a mí me gustaría el relato de Brancheco Guaraní.
Acá estoy estudiando a O guatá, o calculá. Acá estoy estudiando a Consultame. Guatamina calcula. Quiero saludar a tanta gente que nos está viendo, Pero Carlos. será pico, sí, Sí. No, y entre ellos, por ejemplo, yo tengo la ventaja de que todos mis alumnos tienen que ver si quieren pasar el curso. Una presión, pero que me No, pero son excelentes examen, alumnos. Tema de examen lo que estamos hablando. Claro. Están los de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que estudian Cultura Nacional. Allí la persona de Juan Carlos Cantero, que ya me pasó la foto, la evidencia ya tengo, de que está viendo, está viendo. O sea, ya, como tengo un puntito, ya te... Otro grande nacía un día como hoy, en 1936, y es justamente itapuense, próximo allí a Carmen de Encarnación, el maestro Serafín Francia Campos. Hoy recordamos un aniversario más de su nacimiento. Estamos hablando de uno de los más grandes gestores culturales, docente, escritor, hizo periodismo cultural y en general en radio, en televisión, en la prensa escrita en nuestro país. Entonces, en la persona de su esposa, la doctora María Elvira Martínez de Campos, nuestra recordación a este gran y destacado gestor cultural de Paraguay. Sí, tuve el gusto de conocerlo primero desde los escenarios, desde programas televisivos. Era un conductor presentador con una verba extraordinaria. Una enciclopedia andante, Una sabía todo. enciclopedia, tenía todo, sabía Tenía la bien glosa. hablaba, Serafín Francia Campos. Ayer falleció un grande de la cultura y el folclore de Paraguay, músico, cantante, Américo Pérez Peña. Él también fue economista, administrador, contador, periodista. Él trabajó por muchos años en la corrección de textos en el Parlamento y en otros lugares. Fue el cantante de la orquesta Perurimá, el maestro Mauricio Cardoso Campos. Lastimosamente ayer falleció a los 88 años acá en Asunción y nuestro pésame a sus familiares. Falleció el doctor Cardoso. Spielberg, Mira. estaba internado. en Está terapia. bien. Qué bárbaro, una persona también que merece todo mi respeto, mi admiración. Él era profesional oftalmólogo, ¿verdad? Sí, así Estilo de es. Cardoso, tuve la dicha de conocerle a este señor. Mira, porque no sabía que estaba internado. Pertenece a la generación de los grandes locutores, animadores. Pero él del también ámbito era una folclore. enciclopedia. Sí, así mismo. Era una él, enciclopedia. Y en el tiempo que estuvo con don Miguel Ángel Rodríguez, con el Pío Alcaraz Segovia, Sí. con Antonio Gini Con Cara. Antonio Gini, Así sí mismo. señor, sí, en aquella época en Cardinal AM. Cardinal Exactamente. FM. Y es una gran pérdida, Carlos. Estamos hablando también de una enciclopedia que a tanta gente él benefició con su conocimiento a través de la radio y que tuvo la oportunidad de recorrer muchas instituciones educativas, culturales, hablando con propiedad de lo nuestro y en ese sentido un gran paraguayo, que promovió la paraguayidad y que creo que este homenaje también acá de la gran cabina de Ñandutí es Sí, valioso señor. Sí, para señor. recordar a los Corresponde, doctores corresponde. Cardoso.